1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me va a decir que no está chévere. Imagiro, somos danza creativa para niños y niños. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro lindo canal. ¿Y de qué hablaremos hoy? Vamos a hablar de algo que estábamos conversando el otro día después de la función que tuvimos hace 2 días, que fue bellísima y por primera vez bailó María Delia con nosotros. Sí, estuvo bella la función, ¿verdad? y con ella dimos paso a que comience la temporada de funciones de Primeros Aplausos. Primero concierto 2025, nos tardamos porque una de nuestras hermosas bailarinas, hermosa que la amamos, Juliana Briceño, bueno, está viajando por otras tierras, entonces tuvimos que reajustarnos, tuvimos que remontar las piezas, entonces por eso nos hemos tardado, estuvimos todo el trabajo con María Delia y empezamos, pero ese día de la función que estuvo tan bonito, sí, conversamos de que somos intensas, ese es el tema, somos intensas con los detalles. Yo muy he pensado, perfeccionistas. sí, yo no lo veo tanto como perfeccionismo porque yo no lo veo hacia algo rígido, sino como buscar el cómo, la profundidad, el cómo. Quizás sí es perfeccionista. Es que sí, porque es que se piensan en todas las posibles cosas que pueden pasar y no han pasado, pero cómo resolverlas antes de que pasen. No, o que sí han pasado y nos han Bueno, permitido sí. aprender y como hacer ciertas prácticas, tomar ciertas previsiones, organizarnos de ciertas maneras para que no nos vuelva a ocurrir. Eso y es que muy cada vez los organizado. detalles sean óptimos, que toda la experiencia sea wow, como nosotros deseamos presentársela a los niños. Entonces ese es el tema de hoy, ¿verdad, Luigi? Sí, y cómo lo vivimos nosotros también, ¿no? Porque son tantas cosas. Para los que no nos han visto por ahí, Imagiro somos 4 personas. Más Sí. sus invitados aledaños, que son familiares y Sí, amigos. que nos ayudan. A veces somos 3 nada más. En toda esta etapa previa hemos sido solo 3. Exacto, pero es un número muy reducido de personas para Sí. hacer todos los papeles que se necesitan en una producción cualquiera. Entonces, para no sobrecargarnos, para no dejar cosas que queden volando ahí que no se hicieron, tenemos que ser muy organizadas, porque si no hay falla. No, y además que, bueno, nuestro compromiso siempre con la calidad, ¿no? Con la belleza, con que las experiencias sean verdaderamente transformadoras, significativas, sensibles. Entonces, para que eso ocurra, tiene que haber ciertas condiciones. No es así como cualquier cosa que nosotros vamos y nos presentamos, no, el espacio tiene que tener determinadas características, la gente de la comunidad donde estamos asistiendo, porque fue en una comunidad muy linda, por cierto, en una institución educativa de La Pastora, que es donde estamos realizando el proyecto Primeros Aplausos. Entonces las personas de las comunidades tienen que estar claras en qué nos pueden apoyar, qué necesitamos, cuáles son nuestros tiempos, y todo eso es una gran organización, ¿no? Mucho, que comienza desde los ensayos, Sí. que hay que no solo cumplir con ciertos horarios, con ciertas cualidades de movimiento, con ciertas capacidades físicas Sí. de las intérpretes, sino la manera en la que te preparas hasta emocionalmente para esa función. Cómo manejar los nervios, cómo manejar la alegría, cómo manejar quizás conmoverte por alguna mirada. Eso se tiene que ir trabajando desde el ensayo, ¿no? No que llegue uno al día de la función y pasen esos eventos y quedas Sí. Cómo manejar el estrés no tiene solamente que ver con que te vas a bailar y te vas a presentar, sino con todas las cosas que pasan por fuera. Y bueno, sobre todo nosotros vivimos en Una realidad. momento, una realidad en que hay muchas cosas que tú no Se te escapan de imprevistos las manos. que ocurren, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar eso para que continúe el trabajo? Si acaso se puede continuar con el imprevisto que ocurrió,
que continúe el trabajo y que continúe siendo una experiencia dulce y amorosa para los niños y las niñas. Entonces es como una serie de cosas, como por ejemplo, bueno, cómo llegamos a la comunidad, al espacio. Exacto. Puede ser ¿Cuántas o al horas? teatro, ¿no? O al teatro. ¿Cuántas horas hay que llegar antes? ¿Cuántas horas, cuánto tiempo de anticipación? ¿Con cuántas horas de anticipación llegamos? Bueno, para mí la cosa ronda entre las 3 horas y 2 horas y media, y a veces me pongo menos porque siento que presiono al equipo, y no, el equipo no se tiene que sentir presionado, tiene que sentirse presionado hasta cierto punto, pero no mi es estrés, mi manera de hacer las cosas, yo tengo que negociar eso, ¿no? Entonces, pero bueno, son 2 horas y media, 2 horas como mínimo. Es a juro. Ajá, O sea, no es que se no es dice negociable. una hora Eso y después llego 15 minutos después, media hora No. tarde. No. A menos que te pase algo que... Bueno, que ya ahí nadie claro. Pero para eso tú tienes que estar preparada y precavida y saber Ajá. que tienes que salir con X tiempo de anticipación para llegar a ese sitio, si hay transporte, si no lo hay, si necesitas un carro libre, qué sé yo. Cada quien se organiza. Un taxi, es decir... Y con quién se va quién. También se está Ajá. como pendiente, ok, y que quién lleva las cosas, porque también en el momento de hacer una función hay muchos peroles que llevar. Hay que llevar desde el piso en el que bailamos, los colchoncitos que ponemos, los tatamis para que los niños si se caen no se golpeen duro, las telas donde se van a sentar ellos, los cojines, la utilería, los vestuarios, maquillaje, tirros, tijeras, coleto, Sí, hasta el coleto es un coleto, el coleto especial. para los que no son de Venezuela. El coleto. El coleto es la tela con que limpiamos, entonces ese es un coleto que nosotros tenemos para las funciones, para el piso. Pero para el piso blanco donde bailamos. Para el piso blanco, no para el piso normal, para el piso blanco donde van a bailar las bailarinas y los niños. Entonces, ¿por qué? Porque hemos ido a instituciones dando un coleto y el coleto es una cosa muy sucia y trabajamos para bebés. Entonces, eso es un coleto que además lo lavamos nosotros con mucho cuidado. Y no se usa para otras cosas. No se usa para otros otras cosas, pisos, sino solamente para el piso blanco. Y el detergente también lo hemos llevado. Sí, es ¿Para qué? el desinfectante. El desinfectante. Todo el tiempo llevamos el desinfectante para que eso esté limpio, verdaderamente limpio. Para las bailarinas, como explico, pero aquí muchas veces en Venezuela los bailarines bailan en unos pisos que no son los más limpios. No, señor. Y pero no para solamente los niños para también. los niños, para los bebés. Entonces, Trabajamos con niños que van a estar pegaditos al piso. Claro. Ellos están gateando, se están llevando sus manitas que tocan el piso y se las comen. Van a pasar la lengua. bailan en el piso, se acuestan emocionados, Pegan la garabatean en carita. el piso. Entonces, bueno, esos detalles. Entonces, todas esas cosas que llevamos, bueno, nosotros somos choferesas también porque No muchas hay veces transporte. el transporte lo asumimos nosotros. Nosotros cuando tenemos financiamiento pagamos un transporte, pero muchas veces no lo tenemos. Entonces, bueno, corrimos nosotros con eso. Además, nosotros somos también equipo de montaje, equipo técnico. Que son también las que tienen que poner todas las cosas. Todo. Montar todo el El dispositivo piso. para bailar. Y Que nos probar sonido. acompañan los familiares, que gracias a Dios, de verdad, Siempre nos qué ayudan. hermoso, pero somos nosotros también, no es que ellos lo montan y nosotros nos quedamos así pensando en el proceso de dirección, en el proceso de interpretación, en la producción. Y Majiro también se encarga hasta de coletear ese piso, o sea, todo. Es desde el montaje, la limpieza y al mismo tiempo se está probando la música, Ajá, se el está sonido. probando las luces si hay luces, se está probando dónde van a estar las entradas y las salidas de los objetos que van pasando en la función. Y de las bailarinas, Y de las por bailarinas. dónde entran, por dónde salen, si hay muchas entradas y salidas, que es algo normal que ocurre en la danza, pero cuando yo bailaba en la compañía donde yo bailé, yo creo que los directores no estaban pendientes de pasar coleto, No. de limpiar el piso. Y había ensayo general un día antes Exacto. y es todo el día. Nosotros en 2 horas hacemos todo. Todo. Y Todo. estamos cada vez más expertas, ¿no? Pero entonces eso, como por ejemplo, a nivel de producción, María, que no está aquí en este momento, pero toda la organización que ella tiene para explicarle a la comunidad lo que va a ocurrir, entonces cómo le comunica a las maestras que por ejemplo los niños y niñas entran al espacio, cómo deben entrar y que se tienen que quitar los zapatos, todo eso lo hemos ido aprendiendo, ¿no?
¿Cómo entonces explica qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo trabajamos con el equipo directivo de la escuela? Que muchas veces son muy abiertos, la mayoría de las veces están muy agradecidos, pero a veces no tanto, ¿no? Y que hay que dejar todo por escrito, las cartas Sí. de que fuimos, de a qué hora fuimos, cuántos niños habían, cuántas maestras, cuántos representantes, todo tiene que estar muy claro, no es que pasó y ya. Exacto. Entonces, eso, ¿cómo además nos organizamos nosotros internamente? Porque antes hubo momentos en que quizás chocaba un poco el rol de dirección con el rol de producción, y hubo momentos que yo dije, ok, yo no me meto más en ese tema, tú al llegar al espacio te encargas tú, porque si no estoy entorpeciendo el trabajo de la productora, ¿no? Entonces, ¿cómo? Son muchos detalles, son muchas cosas que organizamos. Por ejemplo, eso, cómo entran los niños, lo hemos hablado en otros videos, de la música, el volumen que tiene que tener esa música previo a, pero también cómo se les dice, cómo se les da la bienvenida. Sí, y qué cosas están cerca a ellos, aunque cuando estás en un teatro es más fácil controlar esas cosas, claro. Pero en una comunidad no tanto. Pero si vas a presentar una obra de danza como la nuestra, al lado no puedes tener un colchón inflable, una rumba así, música a todo volumen, porque agita a los niños. No le puedes poner el carrito de perro calientes al lado. Sí, y es una Es cosa complejo hacerlo entender, que no es que uno como el artista tiene los humos muy altos y pides qué tal, sino que de verdad cambia la energía que va a darse en ese lugar, porque es un encuentro energético, como nos dijeron en esta última función, pasa algo hasta espiritual. Ahí en ese momento todas las almas presentes se conectan y quedan en un mood. Claro, y que para eso se necesita Entrar a un encuentro inicial suave, respetuoso, sutil, sensible. Entonces, como tú dices, si tienes la música del reggaetón al lado, muy cerca, si tienes el señor que vende los perros calientes o hot dogs, como se le diga en otros países, porque somos internacionales, o las cotufas o palomitas de maíz, es muy difícil que ocurra eso. Y a veces nos ha correspondido y hay que echar para adelante con mucha gente que hay alrededor, y nos ha costado y hemos aprendido de eso. Pero entonces es eso, ese encuentro espiritual que fue hermoso, que nos lo dijo un señor que trabaja en la escuela donde estuvimos. Muy lindo. Muy lindo, que estaba ahí a mi lado ayudándome por si acaso algo no funcionaba en el sonido, y me dijo, ¿usted vio lo que acaba de ocurrir aquí? Y yo, bueno, sí, ¿qué vio usted? Algo espiritual muy, muy hermoso. Entonces, para que ocurra eso, tiene que haber unas condiciones y tenemos que estar todas conectadas desde allí. Y para eso tenemos que estar claros todos, claro todo el equipo. Pero entonces nosotros somos delicadas, por ejemplo, somos cuidadosas y trabajamos, pensamos, organizamos, creamos cómo acercársele a los niños. Por ejemplo, Con Alas en la Voz está esto, ¿verdad? Como un nido. Esto fue algo que surgió en el proceso de investigación como un nido. Entonces, si tú ves que un niño corporalmente está cerrado, tú no puedes ir ir suavemente. Entonces puedes ir a partes lejanas del centro de su cuerpo, de manera que no se sienta invadido. Al representante, si tiene representante al lado, que lo tienen cargadito, entonces le das a mamá, papá. Exacto. Que está ahí cerca. En el hombro, pero por ejemplo, no vas a ir aquí. O aquí. Entonces, todos esos detalles nosotros vamos como encargándonos de eso. Por ejemplo, si un niño con alas en la voz, que es lo que tenemos más cercano, como allí ocurre que los ponemos a garabatear en unas cintas de papel, con tizas, con creyones de cera, con tizas grandes, gigantescas. Si algún niño no quiere soltar el elemento que tú le acabas de dar, entonces ¿cómo lo resuelves? Sin decirlo. Sin violentarlo, pero no se lo puedes dejar. Porque entonces va a continuar por ahí otra cosa que no quieres que se vaya por ahí, se lo tienes que dar a otros niños en otro momento. Entonces, ¿cómo? Entonces eso ha sido toda una investigación. Sí. Entonces como
un sin querer, como no directamente, sino como por de ladito. Y sobre todo eso lo vimos con Ternés, que son bebés, que Ajá. ellos tienen el reflejo de apretar, de prensión, sí. súper marcadísimo. Entonces Sí. fue un poco estudiar cómo encontrar la manera contraria, estimularlo a que suelte esa manito, porque ellos se quedan, Ajá, no se lo exacto. puede arrancar. Sí. Y al mismo tiempo no puede ser que no te le acerques porque no se cumple el objetivo